Y los militares pasaban por nuestros narices armados, disparando por todos lados. O sea que cuando pasó esta clase de genocidio en Ajomarca, nadie quedó, el único que quedó los animales y los perros. A los dos la quemaron en la casa, prácticamente han volado con granada, con algo técnica de metal, falta las piernas. Mi mamá está incompleta, igualito también su esposo. Entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre de 1985, comuneros del distrito de Ajomarca fueron asesinados cruelmente por tropas del ejército. Solo el primer día, 69 peruanos, entre ancianos, mujeres y niños, fueron acribillados y quemados en manos de la compañía Lince de Huamanga. Lince 6 estaba al mando del exteniente Juan Rivera Rondón y Lince 7 por el entonces subteniente Telmo Hurtado Hurtado. Las otras dos patrullas militares tenían la misión de cerrar todas las rutas de escape que podían tomar los comuneros. Estas tropas pensaban que en Ajomarca existía una compañía de Sendero Luminoso y que en la parte baja del distrito funcionaba una escuela popular. Sin embargo, no existe documentación que lo pruebe. ¿Cómo usted puede creer, señor periodista, que puede ser terrorista que está en su vientre de su madre? Un niño de 3 meses nacido es terrorista, camina, habla, corre. ¿Qué delitos cometieron aquellos pobladores de Ajomarca? Según el informe final de la Comisión de la Verdad, las autoridades militares de la Subzona de Seguridad Nacional número 5 planificaron y ordenaron ejecutar el Plan Operativo Huancayoc, con la finalidad de capturar a los elementos terroristas existentes en el distrito de Ajomarca. Para el personal militar, según lo que ellos dicen hasta el momento, es que ellos tenían indicios de que había pelotones de aniquilamiento en Ajomarca, que habían alrededor de 3 pelotones de aniquilamiento de Sendero Luminoso y que estaban asentados en el campamento de Ajomarca, Llojliapampe, específicamente donde ocurrió la masacre, ¿no? Sin embargo, el día de los hechos, cuando ocurrió la masacre de Ajomarca, no lograron encontrar armas, no lograron encontrar propaganda subversiva, ni tampoco hubo algún enfrentamiento que deje con el que se presuma de que efectivamente había senderistas en la zona de Ajomarca. Han transcurrido ya 24 años. Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la matanza aún esperan la respuesta final del Poder Judicial. Telmo Hurtado está preso en Miami y es pronta su extradición, mientras Rivera Rondón está bajo arresto domiciliario, lo que dará paso el próximo año al juicio oral que determinará a todos los responsables de este caso. Cuando ustedes van al cuartel Los Cabitos de Ayacucho, entrevistan a Telmo Hurtado, me dice. Sí. ¿Qué informes les dieron ellos del caso Ajomarca? Bueno, él, de una manera que está recogida en los informes del Congreso, pretendió sustentar que en la zona de Ayacucho la presencia de Sendero adoctrinaba incluso a niños y que por tanto eso lo llevó a justificar el asesinato de niños, ¿no? Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos, ¿no? Y con esa lógica entonces produjo esa masacre de arrasamiento de la población civil. Bueno, amigos, eso es por lo menos como una referencia, como una muestra de lo que ha venido Tal fue la magnitud en nuestro país con el tema de la violencia, el terrorismo. Solamente uno o dos casos, ¿no? 2 casos en los que están comprometidos directamente policías y militares, jefes militares, policiales. La masacre de Cayara, el genocidio, la masacre en Ajomarca. Pero con eso, bueno, algunos dirán de que, bueno, pero solamente eso se está mostrando, lo que hicieron, las barbaridades que hicieron los militares y policías. Y lo que han hecho los terroristas, dicen, no, lo vamos a también ver en este momento. Por lo menos un pequeño segmento. Los grupos alzados en arma también han cometido delitos y acciones de terror, de barbarie. Igual como dice el informe. Esto está basado precisamente en los informes de la CBR, de la Comisión de la Verdad. Ahí está, entonces, a ver, Cayara, tome nota, pues solamente como muestra, estamos dando a conocer la masacre, el genocidio en Cayara y el otro en Ajomarca. Estas imágenes, todo esto es de Ajomarca.
Pero ahora también, por el otro lado, las organizaciones subversivas y fundamentalmente Sendero Luminoso, ¿qué hechos, qué acciones cometieron de terror en contra del pueblo peruano, en contra de nuestros hermanos campesinos, en contra de la población rural? ¿Han estado incursos? Claro que sí, ahí está. A ver, uno de ellos solamente como referencia. Dice, aquí ahí tenemos, a ver, el caso de la matanza de Soras y el caso terrible de Lucanamarca. A ver, lo que pasó, lo que ocurrió en Soras, vamos a ver si lo tenemos ya, para también, a ver, mostrarlo por lo menos un pequeño segmento nada más para tener una idea y que, bueno, las cosas sean, como dicen, equilibradas, equitativas, ¿no?, en el informe y no sea eminentemente parcializados, ¿no? A ver, en Soras, a ver si lo tenemos ya, el informe, a ver, por lo menos un pequeño adelanto nada más. Ahí está. A ver, vamos. El 16 de julio de 1984, terroristas de Sendero Luminoso secuestraron un bus de la empresa Cabanino y se dirigieron al pueblo de Soras, en la provincia ayacuchana de Sucre. A lo largo de la ruta, los terroristas asesinaron a más de 100 personas en la peor matanza del periodo de violencia terrorista. ¿Cómo se produjo la llamada matanza de Soras? De la zona de Soras, ¿eh? Si bien la Comisión de la Verdad y Reconciliación registró hechos y testimonios del episodio, la principal investigación sobre esta matanza fue llevada a cabo por la Comisión de Derechos Humanos, por sus siglas, Comiset, organismo no gubernamental creado a fines de los 70. En 1980, Sendero Luminoso declaró la guerra al Estado peruano y comenzó sus acciones subversivas. Inicialmente, los terroristas tuvieron el apoyo de algunas comunidades ayacuchanas. Sin embargo, el régimen comunista impuesto por los senderistas, consistente en el adoctrinamiento, la prohibición de libre comercio de tierras y ganado y la restricción del tránsito de los campesinos a otros pueblos o ciudades, ocasionó una creciente oposición. En consecuencia con su ideología, los senderistas intentaron aplacar esta oposición con juicios populares, en los que frente a todo el pueblo, reprendían y ejecutaban a quienes eran acusados de colaborar con las fuerzas del orden. En este contexto, el 26 de noviembre de 1983, una columna senderista llegó al distrito de Soras, ubicado en la provincia ayacuchana de Sucre. Allí, los terroristas sometieron a un juicio popular a 3 dirigentes comunales. Obligados a arrodillarse, estos hombres fueron ejecutados frente a su comunidad. Este acto, lejos de amedrentar a los soreños, hizo que se posicionaran firmemente contra Sendero Luminoso. Días después del crimen, llegó al pueblo un destacamento de Sinchis, es decir, la policía especializada en lucha contra insurgente. Los Sinchis se enfrentaron a los terroristas el 8 de diciembre, logrando matar a uno. En este escenario, la violencia escaló y el pueblo de Soras organizó rondas y presionó a las comunidades vecinas para que también se organizaran. Así, a fines de 1983, 25 comunidades campesinas de la cuenca del río Chicha formaron una alianza para luchar contra Sendero Luminoso. En marzo de 1984, tras repeler la incursión de unos 70 terroristas en Soras, las fuerzas del orden dejaron instrucciones a la población para que tomaran medidas de defensa, sabiendo que la venganza de Sendero no se haría esperar. El lunes 16 de julio de 1984, unos 40 senderistas disfrazados de policías y militares secuestraron en Sontococha, en la vecina provincia de Lucanas, un bus de la empresa de transportes Expreso Cabanino, conocido como El Cabanino. Estos terroristas eran comandados por Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, quien el año anterior había participado en la matanza de 69 personas en Lucanamarca. Una vez en el bus, los senderistas preguntaron qué pasajeros eran de Soras, para después, tras llegar a Paija, bajarlos y llevarlos detrás de una piedra, donde los torturaron y asesinaron a pedradas. Así comenzó un recorrido de la muerte, en el que los senderistas a bordo del Cabanino
Iban parando en distintas localidades, asesinando a personas a su paso. A las 3 de la tarde, los terroristas llegaron al poblado de 12 Corral, donde encontraron comerciantes cusqueños de Sicuani, quienes iban por temporadas para comprar y vender lana de alpaca. En este lugar, los terroristas asesinaron a 30 personas utilizando picos, martillos y piedras. Por su parte, las cusqueñas Irene Arunaca y Valentina Aguilar, quienes habían sido amarradas y encerradas con sus bebés, sobrevivieron para contar lo sucedido. Ambas lograron desatarse y escapar a las alturas de la montaña, descalzas, para no dejar huellas. A las 4 de la tarde, los terroristas llegaron a Chaupihuasi, donde ordenaron a los civiles formar una fila de hombres y otra de mujeres. Luego, los hicieron echarse boca abajo y les anunciaron que iban a morir como perros miserables. Todo esto lo vio Godofredo Santaria Ortiz, de 6 años, aquel día. Según su testimonio, los senderistas empezaron a golpear y matar a estos civiles, incluyendo a su... Bueno, amigos, ahí nomás, porque es más sensible y es mucho más terrorífico, ¿no? Lo que pasó. Mira, fíjense, en resumen de todo este video, es que el senderismo, o los senderistas, por venganza, porque esos pueblos, esas comunidades no lo aceptaban, no aceptaban a Sendero, no aceptaban sus métodos, su forma, todo eso, y por venganza arremetieron y terminaron asesinando y cometiendo todos estos crímenes. Esta es la matanza de Soaras. Eso como otro caso, ¿no? Entonces hemos visto ya 2 casos de los crímenes, genocidios cometidos por las Fuerzas Armadas y Policiales, ahora uno de Sendero, y ahora el otro caso, el de la masacre de mayor ferocidad de Lucanamarca, donde también Sendero Luminoso, bueno, barrió pues con un pueblo, y todavía de remate ha sido reivindicada, ojo, reivindicado por la cúpula senderista. Vamos a ver solamente un pequeño también segmento, a ver si lo tenemos. Nada más, no podemos más tiempo de detenernos porque el tiempo nos va a quedar muy corto. A ver si lo tenemos ya, esto lo de Lucanamarca. Eso ha sido también terrible. A ver, un pequeño segmento de 1 o 2 minutos nada más, a ver, para que tengan ustedes una idea. Y luego, 3 de abril de 1983, Sendero Luminoso asesinó a 69 personas en el distrito ayacuchano de Santiago de Lucanamarca. Este episodio figura entre los crímenes del periodo de terrorismo en el Perú. ¿Qué ocurrió ese día en Santiago de Lucanamarca? Santiago de Lucanamarca está en la provincia de Huancazancos, Ayacucho. Desde los 70s, Sendero Luminoso tenía presencia en la capital de esta provincia. En mayo de 1980, Sendero Luminoso declaró la guerra al Estado peruano y comenzó sus acciones terroristas. La entrada de Sendero Luminoso en Lucanamarca fue oficialmente en 1982, cuando 2 cuadros senderistas llegaron al pueblo del mismo nombre, convocaron una asamblea comunal y nombraron como mandos locales a los hermanos Olegario Nicanor y Gilbert Curitomay. Al igual que en otras zonas de Ayacucho, inicialmente algunos pobladores apoyaron a Sendero Luminoso. Sin embargo, su intento de imponer su régimen conllevó asesinatos, confiscación de bienes y otros tipos de violencia que generaron la oposición del pueblo. El 22 de marzo de 1983, un grupo de comuneros de Lucanamarca capturó en las alturas del distrito a Olegario Curitomay. El terrorista fue llevado hasta la plaza de armas, donde fue apedreado, cortado, quemado y finalmente ultimado de un disparo por los pobladores. Para la mayoría de testigos, esta muerte desató la venganza de Sendero Luminoso. Durante la madrugada del domingo 3 de abril de 1983, una columna de Sendero Luminoso, integrada por unos 60 terroristas armados con machetes, hachas, cuchillos y armas de fuego, incursionó en el distrito de Santiago de Lucanamarca. De acuerdo con la CBR, esta columna estuvo comandada por Gildebrando Pérez Huaraca y uno de sus integrantes fue Víctor Quispe Palomino, quien hoy comanda el militarizado Partido Comunista del Perú en el Braem. Alrededor de las 8 a.m.,
los senderistas llegaron al poblado de Yanacolpa, donde sorprendieron y capturaron a 29 campesinos, a quienes encerraron en una vivienda. Allí los ataron de pies y manos para luego masacrarlos a machetazos y hachazos. En el paraje de Atacara, Néstor Garay Arquispe se encontraba pastando su ganado cuando fue capturado por los senderistas. Al ver esto, su esposa, Zaragoza Yauca Ebanán, tomó a su hijo menor y se acercó a los terroristas exclamando: «Si nos matan, que nos maten juntos». De este modo, toda la familia fue asesinada a hachazos. Luego, los terroristas llegaron a Yachua, donde asesinaron a 8 personas más. Rolando Misaico Ebanán, quien se salvó porque había estado lavando ropa en el río, al volver a casa encontró a su hermano muerto y a su madre agonizando por un hachazo. Alrededor del mediodía, más de 20 comuneros de Lucanamarca realizaban la faena comunal del mantenimiento de la carretera cuando fueron advertidos por Elías Tacas de que los terroristas estaban en camino. Un grupo de 13 hombres subió a las alturas para ver lo que sucedía. Otros 13 se dirigieron al pueblo para alertar a los demás. Sin embargo, fueron capturados por los terroristas en Muila Cruz, donde 10 fueron asesinados y 3 consiguieron escapar. La columna senderista finalmente llegó al pueblo de Lucanamarca alrededor de las 4 de la tarde. Al comienzo, los terroristas fueron confundidos con pobladores vecinos. Sin embargo, al descubrir la realidad, muchos comuneros escaparon a las alturas del Cerro Calvario, desde donde intentaron inútilmente repeler a los senderistas con sus ondas. Algunos senderistas se quedaron a las afueras del pueblo como vigías, mientras que otros buscaron personas que figuraban en una lista. En el interín, el alcalde fue baleado en una calle. Los senderistas convocaron una asamblea en la Plaza de Armas, donde separaron a los hombres de las mujeres y los niños. Allí, los hombres fueron forzados a tenderse en el suelo, al frente de la iglesia, donde los asesinaron a machetazos, hachazos y pedradas, siendo unos pocos ultimados con disparos. Los senderistas prepararon un segundo grupo con las mujeres de la plaza. Sin embargo, el niño Epifanio Quispe Taca los engañó gritando desde lo alto de la casa cural que llegaban las fuerzas del orden. Esto hizo que los terroristas se retiraran, no sin antes saquear e incendiar el local municipal, la oficina de correos y algunas casas y tiendas. Tras la fuga de los terroristas, las mujeres intentaron auxiliar a las víctimas. Sin embargo, solo se tenía a la mano agua y pastillas para el dolor. En total, en la plaza, los senderistas dejaron 19 muertos y varios heridos de gravedad. Bueno, amigos, ahí nomás, porque hay más, es más sensible. Y esto que estamos mostrando, imágenes que, bueno, hay otros videos, hay otros materiales mucho más, diríamos, espantosos, terroríficos realmente. Hemos cogido un video, bueno, donde más o menos se ejemplifica así de manera general y que, bueno, está en base al informe de la Comisión de la Verdad. Bueno, entonces, como verán ustedes, han sido años de terror, años de violencia cometidos precisamente no solo por alguna de estas organizaciones alzadas en armas, sino también por las cúpulas policiales y militares que operaron esos años 80 y los años 90. Eso solamente así como una referencia